Bueno, hoy vamos a estudiar el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue históricamente explicado después de que Planck en el año 1900 planteara su ley de radiación, donde planteaba la cuantización de la energía, que la energía solo podía estar en valores cuantizados múltiplos de h por la frecuencia de la onda, y h era la constante de Planck. Entonces, en ese tiempo, en la década en los años 1887, ya se conocía un efecto que se llamaba el efecto fotoeléctrico, que se produce cuando la luz de cierta longitud de onda golpea una placa metálica. Entonces, los electrones empiezan a saltar de la placa, y eso se le denomina efecto fotoeléctrico. Entonces, existía ya una especie de configuración experimental que se había hecho para estudiar el fenómeno. Y eso fue mucho antes del año 1900. Y este fenómeno experimentalmente consiste en una placa metálica encerrada en un tubo de vacío. ¿Por qué en un tubo de vacío? Bueno, porque los electrones, cuando están en condiciones normales, chocan con las moléculas de aire, reduciendo así su velocidad y su capacidad de recorrer grandes distancias. Entonces, al hacerse en el vacío, se garantiza que los electrones se muevan libremente. Esos electrones, bueno, esa placa de vidrio se colocaba cerca de una barrita metálica o un alambre metálico, y todo eso se conectaba directamente a un circuito. Estaba conectado con una fuente y también una resistencia, y luego un galvanómetro o un instrumento para medir corriente. Ahora lo llamamos amperímetro. Visto desde arriba, este es el cátodo, porque está positivo. Este es el ánodo, porque está negativo. Claro que en esta figura está al revés. Y cuando se ilumina con luz de alguna longitud de onda especial, los electrones saltan. En general, si no ilumina la luz, pues no existe corriente en el circuito, porque aquí está el vacío. No hay un medio conductor para que los electrones pasen a la otra parte del circuito. Pero una vez que se ilumina con luz, los electrones saltan de la placa metálica y vienen al ánodo, y se produce una corriente sobre el circuito. Recuerden que los electrones tienen en general que la corriente se define al contrario de la dirección en la que circulan los electrones. Bueno, en este caso tenemos aquí este gráfico, y este gráfico se determinó primero experimentalmente. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que si en el dispositivo anterior nosotros invertimos el voltaje, digamos, hacemos esta región negativa, obviamente los electrones, pues, y esta región positiva, los electrones van a sentir siempre atracción por el positivo. Entonces, al darle la energía suficiente para salir de la placa, el potencial creado va a crear un campo eléctrico, pero en dirección contraria, que los va a empujar hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que si nosotros aumentamos mucho ese potencial negativo, ya ningún electrón va a salir. Y a ese voltaje al cual ningún electrón logra salir, ¿verdad? Porque algunos salen con mucha energía, llegan al otro lado. Pero al poner el campo eléctrico en la otra dirección, ya ahora les es más difícil, van en dirección contraria, los electrones van a tender a quedarse en la placa. Sin embargo, la luz les va a dar energía suficiente a algunos electrones para salir. Sin embargo, va a llegar un valor del voltaje negativo, que se llama potencial de frenado, para el cual no va a salir ningún electrón de esa placa. Y ese potencial de frenado es independiente de la frecuencia.
Para cualquier frecuencia, el potencial de frenado es un valor específico de cada material. Entonces, ¿qué significa ese potencial de frenado? Bueno, el potencial de frenado es el potencial al cual ningún electrón, el electrón que tiene la máxima energía cinética, o sea, la máxima energía cinética que adquirió el electrón es frenada por el potencial, entonces no hay corriente. Eso se da en este caso, esta es la fórmula, digamos, esta es la energía máxima que puede tener un electrón al ser iluminado con luz, sale con esa energía máxima. Pero esa energía máxima es igual al potencial de frenado. Entonces ahí ya no se produce efecto fotoeléctrico, no tiene suficiente energía para salir, para vencer este potencial. Einstein dio una explicación a este fenómeno. También había otra característica muy importante que no ocurre a cualquier frecuencia. Tiene que ser a cierta frecuencia. En especial, las frecuencias que producen efecto fotoeléctrico para metales son las frecuencias del ultravioleta. El ultravioleta están después de los 300 nanómetros, después del color azul, después del espectro visible. No se conocía una explicación para el efecto fotoeléctrico a partir de la física clásica, considerando la luz como una onda. Entonces, Albert Einstein, conociendo que el resultado de Planck de la cuantización de la energía, él plantea una explicación cuántica para el efecto fotoeléctrico. Y este es el descubrimiento que hace que Einstein gane el Premio Nobel de Física. Él plantea que la luz es una partícula y esa partícula le vamos a llamar fotón. En la física de partículas se representa por estas ondulaciones y la letra griega gamma. Esto es como un diagrama ahí de interacciones de partículas. Pero le puse el dibujo para que vean el fotón, el diagrama del fotón. Entonces, ese fotón va a tener una energía determinada que no es cualquier energía, no puede tener cualquier valor. Ese fotón va a tener una energía que es igual a la constante de Planck por la frecuencia del fotón o la constante de Planck por la velocidad dividido entre la longitud de onda. La constante de Planck tiene este valor, 6.626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Y vamos a conocer que la energía cinética máxima que puede adquirir un electrón que sale de la placa metálica va a ser igual a la energía que trae el fotón, que se la va a transmitir completamente al electrón, y el electrón va a adquirir esa energía, que es H por F, pero él debe vencer una energía que se llama función de trabajo, que es la energía con la que el material atrae a sus electrones, que está dada por el material. Por ejemplo, aquí a la derecha hay una tabla donde están las diferentes funciones de trabajo de los metales. Existe el efecto fotoeléctrico para otros materiales y que pueden, por ejemplo, las plantas, los pigmentos de clorofila tienen una especie de efecto fotoeléctrico más diferente porque ese sí es más complicado. Pero ellos liberan electrones cuando son estimulados con luz azul o roja. Eso es algo muy interesante. Es como el efecto fotoeléctrico, pero bastante más complicado. Entonces, ¿qué va a pasar con el electrón? Bueno, que la energía del electrón va a ser la energía que le dio el fotón menos la energía que perdió porque él está atado al metal. Entonces, cuando el fotón le da la energía, él tiene energía suficiente para salir. Y ese va a ser el valor de su energía cinética máxima. Entonces, él va a tener una velocidad suficiente para salir de la placa. Esa energía va a ser igual a E por V sub 0, ¿verdad? E por V sub 0 va a ser el voltaje de
de la fuente. Esta cantidad E por V sub 0, la carga del electrón por el voltaje es una energía también, está dado en julios. Pero si usted multiplica, pero existe una unidad que se llama el electronvoltio, que es una unidad de energía que es multiplicar los voltios por la carga del electrón, y también es la misma unidad de energía, son julios. A veces la constante de Planck se puede dar en electronvoltios por segundo y es igual a 4.136 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo. Entonces, para resolver algunos problemas, a veces resulta útil usar la constante de Planck en estas unidades. Entonces, el efecto fotoeléctrico nos provee una evidencia de la cuantización de la energía. Lo que dice es que los fotones de luz son partículas y con energías cuantizadas, no puede tener cualquier energía. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Por ejemplo, supongamos que tenemos el caso en que apenas sale un electrón con energía cero, apenas se libera un electrón y la energía es cero, apenas logra salirse de la placa. Entonces, si esto fuera cero, para ese caso, HF sería igual al valor de la función de trabajo. Y eso nos da una forma de estimar la función de trabajo para cada material. ¿Cuál es la longitud de onda que permite que empiece el efecto fotoeléctrico? Porque luego podemos poner otra longitud de onda, otras frecuencias que nos generen un montón de electrones con un montón de energía, ¿verdad? Pero el punto mínimo donde se genera apenas sale el electrón, pero no sale con energía cinética suficiente para llegar al otro lado, pero apenas que sale, ese se llama potencial de trabajo. La energía del fotón es igual a potencial de trabajo. Por eso no puede ocurrir el efecto fotoeléctrico a cualquier frecuencia o cualquier longitud de onda de los fotones. ¿Por qué? Porque necesita ser la energía suficientemente grande para vencer la función de trabajo. La energía con que el material sostiene a sus átomos. También podemos conocer la cantidad del movimiento del fotón. Esto es una contribución de la relatividad de Einstein, donde nosotros no vimos esta fórmula, pero ahora la voy a explicar. La energía total de una partícula está dada por su energía en reposo, que es la masa de la partícula, por c al cuadrado más la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero el fotón es una partícula que no tiene masa, es una partícula sin masa. Entonces, este término es cero, solo nos queda el término de P por C. E al cuadrado es igual a P por C al cuadrado, lo que implica es que E es igual a P por C. Y podemos despejar P de esta ecuación y sería E sobre C. Entonces sería H por F sobre C o H por C por lambda sobre C, que nos da H sobre lambda. Y esta es la cantidad de movimiento de un fotón. Bueno, eso sería el efecto fotoeléctrico. Ahora tal vez vamos a hacer un laboratorio y vamos a entender un poco mejor el efecto